Buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde la sede del Foro Nacional de Turismo, realizado aquí en la Ciudad de México. Nuestra mesa de análisis precisamente tratará el tema del turismo en México. Yo los dejo con José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados de PwC México, quien será el moderador del panel. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en una edición más de Apuntes de Negocios y ahora con un tema que es estratégico para el desarrollo del país. En el marco del Foro Nacional de Turismo tuvimos el Seminario de Inversión y Financiamiento al Turismo, dentro del cual se destacó un segmento que corresponde a cómo potenciar la inversión. Para eso es muy importante recordar que en este último año México llegó al 10º lugar dentro de la plataforma mundial de los países más atractivos de inversión turística. Sin embargo, es muy importante saber cuáles son los retos y cuáles deben de ser aquellas áreas de oportunidad que el país debe de atender con mejor manera. Para ello, tengo a dos invitados de lujo esta noche, al señor Alfredo Yorgana de la Concha, quien es director nacional de evaluaciones de JLL México, y por otro lado a César Rosete, líder de la industria de turismo en PwC México. Bueno, vamos a empezar con César. César, ¿cuáles son los retos que tú ves en la industria para los siguientes años? Sí, Toño, fíjate que derivado del seminario, uno de los temas importantes que se destacó fue que México necesita permanecer en ese top 10 de los principales países que reciben turistas. Y uno de los retos que tiene México es, uno, cambiar la percepción de inseguridad que todavía se tiene del país, y otro, mejorar la conectividad a muchos destinos turísticos. Asimismo, hay temas como relativos a la innovación que son indispensables mejorar en todo lo que se refiere al ámbito turístico, como se refiere a la captación de turistas vía webs o todo lo necesario del tema de digitalización. Hay muchos retos que hay que cubrir, Toño, y la realidad de las cosas es de que estamos ya estamos en el top 10, ya regresamos y es indispensable podernos mantener ahí. Sí, César, y en ese sentido, pues el director del panel fuiste tú, Alfredo. La verdad es que, ¿por qué la necesidad de sacar el tema de cómo potenciar la inversión en turismo? ¿Cuáles son las necesidades o los temas que ustedes perciben en el ambiente? Sí, Toño, buenas noches. Mira, nosotros detectamos que, como bien dice César, hay la enorme necesidad de mantenernos y todavía mejorar aún más en varios rubros que han manifestado un fuerte incremento, una fuerte mejora en el sector turismo en México. Tenemos índices de ocupación muy importantes que se reflejaron en México, del orden superiores al 60 hasta el 70% de ocupación en la Ciudad de México, en Cancún, plazas como Puerto Vallarta y Los Cabos también han tenido una mejora importante, una afluencia de turistas que no se veía desde los años del 2008, 2009. Y bueno, eso implica que necesariamente tengamos que estar permanentemente motivando el que haya más inversión, pues la inversión no es otra cosa más que el motor que va a generar el que nos mantengamos en esos niveles, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de crear este panel de expertos en donde se traten temas de cómo fomentar la inversión. Y en ese sentido, cuando vemos los resultados, mencionaba César que estamos en el top 10, sin embargo, si nos vamos a la derrama, estamos en el lugar 22, es decir, tenemos un turismo importante, pero que está trayendo un bajo valor agregado, una contribución relativamente marginal. Y por otro lado, hay una serie de áreas donde creo que podemos desarrollar todavía más el sector. ¿Cómo es que integraron el panel? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuáles eran las áreas prioritarias, Alfredo o César? Bueno, estarás de acuerdo conmigo, César, en que consideramos que era importante tener sin duda a la banca de desarrollo, que es una fuente importantísima de financiamiento para este tipo de sector. Consideramos también que era importante tener a un fondo de capital privado, y así fue que tuvimos a
a Luis Antonio Márquez, director general de Brila Group, y en el sector de banca de desarrollo tuvimos nada menos que a Gerardo Corona, director de financiamiento al turismo, y además, pues cómo no íbamos a tener también a un representante de una fibra hotelera, que son los mecanismos de financiamiento que hoy en día están, llamémosle, de moda y que han venido ciertamente a revolucionar el sector inmobiliario, ¿no? Sí, ciertamente FibraIN ha revolucionado el mercado y la realidad de las cosas es que ha potenciado la inversión porque ellos adquieren los inmuebles, pero no los operan, deja que las cadenas hoteleras que los tenían los sigan operando. Entonces eso hace que el crédito mercantil de FibraIN pues, se eleve muchísimo. Aquí, César, hay una parte que se me hace muy interesante. Platicaban de que en el sector automotriz que se está desarrollando en el centro del país, de pronto llega primero la armadora, ubica cuál es el lugar y de ahí se desparraman una serie de jugadores donde llegan las casas, los desarrolladores, después el turismo, etcétera. Lo mismo pasa con las minas. ¿Cómo es que están integrando en la banca de desarrollo estos megaproyectos? ¿Cómo es que ellos están viendo cómo se deben de estar estructurando? Sí, bueno, aquí lo que nos explicaba Gerardo Corona de Bancomex es que ellos ya tienen identificados ciertas regiones en donde se están haciendo estudios de factibilidad para ver si efectivamente en esas regiones es factible que se instalen más hoteles o no, y dependiendo de la demanda y de las fábricas que estén llegando a esos lugares. Sí, y complementando lo que dice César, nos comentaba el propio Gerardo que Bancomex tiene identificados del orden de 7 sectores estratégicos prioritarios para el país, a efecto de darle impulso al crecimiento. Entre ellos se destaca el sector servicios, el sector de exportación, el sector de manufacturas, el sector industrial y por supuesto el sector turismo. Y esos forman parte de entre los sectores que tienen contemplado para apoyar más a la inversión en México. Bueno, pues en lo que llegamos a una conclusión de lo que tiene que ser la difusión de todo lo que son las distintas fuentes de financiamiento para el sector. Si les parece, vamos a un corte y regresamos. Pues bien, Alfredo, tú nos relatabas precisamente la historia de Amexcap y cómo algunos fondos de capital privado, inclusive otros intermediarios, han estado empujando el tema y creo que la parte de difusión es muy importante. Y no sé, César, el tema de los gobiernos estatales y locales y el sector privado, creo que tienen que hacer más por el tema de la difusión. Creo que hay muchos hoteleros importantes que no han podido acelerar el paso porque no conocen de estas fuentes de financiamiento. Sí, efectivamente, Toño. Yo creo que hace falta mucha difusión de todo lo que es el tema de fibras, aunque ya FibraIN le dio mucho énfasis en algunas operaciones importantes que han hecho. Yo creo que todavía falta mucha difusión porque hay hoteleros locales o dueños de hoteles pequeños que necesitan todavía mucho financiamiento. Asimismo, los estados y la federación sentimos nosotros que deben de darle más estímulos a los empresarios para que de alguna manera se promuevan no nada más los estados que estamos acostumbrados a escuchar, que es Cancún, Los Cabos, etcétera, sino que haya más estados donde se puedan instalar hoteles o parques de diversiones o parques temáticos. Porque aquí el tema del turismo tiene que ser solo para sol y playa. A lo que voy es la Ciudad de México, Monterrey, han estado creciendo mucho el turismo de negocios, creo que es importante. Así es, el turismo de negocios, como bien lo mencionas, bueno, ahorita se está proyectando para el centro de la República Mexicana debido a que van a llegar varias armadoras. Sin embargo, es importante considerar que los turistas no nada más están buscando sol y playa, entonces se les debe dar algo más y lo que ellos están buscando es una experiencia de valor que los haga regresar a cada uno de sus destinos. Dentro de estas pláticas coloquiales, Alfredo, seguramente tú has escuchado el tema de que México puede estar compitiendo contra algunos destinos ya pronto. Uno de los temas, por ejemplo, es Cuba. Y ahí platicaban precisamente de qué nos va a impactar Cuba cuando se abra.
y dentro de los argumentos que yo escuchaba es que poco porque la gente en México está más orientada al servicio y quizá otras culturas son menos abiertas, menos cálidas. Con 120 millones de habitantes en México, yo podría pensar que no necesitamos más talento para el sector turismo, pero ¿tú qué piensas de la gente que tiene que estar en esta industria? Bueno, yo creo que tenemos una gran infraestructura, no únicamente desde el punto de vista físico, sino también humano. Yo creo que la capacidad y la capacitación que tiene nuestra gente en el sector turístico es extraordinariamente buena. Yo creo que en ese sentido tenemos una gran ventaja sobre otros destinos turísticos y pienso que el mantener este ritmo de capacitación, de entendimiento, de trabajo, de abrir fuentes de trabajo, la apertura de fuentes de trabajo en los diferentes sectores turísticos nos va a mantener en una posición ventajosa. Ciertamente, por ejemplo, se habló también de sitios como Loreto y Huatulco, que sin duda hay una belleza natural incomparable que no tienen otros sitios, pero que no han podido despegar como nosotros quisiéramos, y yo creo que el impulso que se le puede dar a esos sectores es enorme, justamente a través de la infraestructura y de crear más servicios, más accesos más adecuados, etcétera, ¿no? Y este punto se me hace muy interesante, César, porque mencionó Alfredo Loreto, mencionó Huatulco en Oaxaca, está el tema de Ixtapa en Zihuatanejo, Guerrero, está el tema de Puerto Peñasco en Sonora, Baja California, donde por una pista de aeropuerto no se puede despegar este destino. Entonces, como que hay varios puntos inacabados en la geografía y cómo pueden hacerle los hoteleros para que la oferta sea tan rentable o sea tan atractiva como la de los destinos ya consolidados. ¿Cuál puede ser el camino que pueden tener los inversionistas? Definitivamente el tema de la conectividad para llegar a todos estos estados y lugares es indispensable. O sea, yo creo que aquí el gobierno tiene que ver vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cómo hace para que la conectividad sea sencilla, sea rápida y sea fácil para llegar a este tipo de lugares, porque si no, pues vamos a perder todo el atractivo y no podemos bajar del top 10 en el que estamos ahorita. Habla de conectividad, que es infraestructura, pero Alfredo, ¿qué más podríamos hacer para empujar estos destinos? Promoción e inversión, y conectividad e inversión están estrechamente vinculadas. Huatulco, ¿cuántas veces se ha comentado hoy? Sí, necesito una carretera para poder llegar a Huatulco. Loreto, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día llegar a Loreto tiene uno que hacerlo vía, por ejemplo, La Paz, y luego tomar un automóvil, rentar automóvil para llegar antes había cuando menos algunos vuelos, hoy en día no existen. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se deben fomentar para que la conectividad, la inversión y la promoción sean tres elementos que se conjunten para poder potenciar estos sitios, ¿no? Hay una cifra que yo vi de los Estados Unidos, que son cerca de 45 millones de personas que no tienen seguro médico. ¿Hay campo para el turismo médico en este país, César? ¿Es un área que deberíamos de desarrollar más? Yo creo que sí, definitivamente. Ahorita se están desarrollando algunos espacios en la frontera. Y yo creo que tenemos mucho por desarrollar en el caso del turismo médico, porque el hecho de que nosotros pongamos el hospital y el hotel junto le da un plus al americano que anda buscando estar confortable y en un lugar tranquilo, ¿no? Entonces ellos ya conocen muchos lugares de la República Mexicana y creo que sería un excelente atractivo para ellos tener el hospital junto con todo lo que necesitan para, en su caso, la rehabilitación de lo que les haga falta. Y en estas cifras, y sobre todo ustedes que tienen mucha cercanía con la cultura americana también, me llama mucho la atención otro dato que tiene la Secretaría de Turismo, que dice que el 17.8% de los americanos tienen como destino México. Y si yo me pongo a pensar que en una población de 321 millones de personas,
tan solo el 17.8 piensa en venir a México. Yo pienso, no deberían de venir más seguido nuestros vecinos, no debería de ser el 50% el que viera a México como un destino amistoso. Sí, y yo creo que también radica en la necesidad de desarrollar más sitios. Bueno, ¿cuántos litorales tiene México que no tienen otros países? Y mucho turismo no necesariamente quiere venir a sitios en donde se encuentra hoteles de 150, 200 dólares la noche. Ellos quieren venir a sitios más accesibles desde el punto de vista económico. La seguridad sin duda es un tema ciertamente importante, y yo creo que ahí nuevamente tenemos que promover la inversión, que no necesariamente la inversión tiene que ser en sitios lujosos y suntuosos, sino podemos hacer desarrollos muy acordes con los diferentes estratos sociales y económicos que puedan venir a nuestro país. Y ahí tenemos un potencial fantástico, yo creo. Comulgo mucho en tu iniciativa de la creatividad y la innovación que debemos de tener, no solo en pensar en los megadesarrollos, sino también en puntos focales que puedan atraer a estos jóvenes milenios que puedan ser mucho más orientados a la parte natural. Pero ahí, César, yo creo que Alfredo mencionó el tema de seguridad. Puede ser seguridad jurídica en cuanto a las inversiones, puede ser seguridad física, puede ser un tema de seguridad en la permanencia de los destinos, la sustentabilidad. Sí, definitivamente es una realidad que ellos están buscando ese tipo de seguridad, pero un tema importante que nos ha bloqueado mucho la captación de turistas por parte del lado americano son todos esos warnings que se han mandado por parte de la Embajada de Estados Unidos. No nada más Estados Unidos, sino también las embajadas de los países europeos. Entonces yo creo que aquí tenemos que manejar muy bien la información que está dando a la prensa, de la percepción que estamos mandando hacia el extranjero, de la inseguridad que se vive en el país, que efectivamente es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, debemos de saberla manejar y mandar un mensaje correcto, ¿no? Porque la realidad es que tú puedes andar en Cancún caminando sin ningún problema, o puedes andar en Los Cabos y no tenemos ningún problema. Entonces hay ciertos lugares que hay que focalizar, pero sin embargo la percepción que estamos dando es incorrecta. Pues hasta aquí la mesa de análisis, y agradecemos a nuestros invitados, Alfredo Yorgana y a César Rosete. Vamos a un corte y regresamos con las noticias de PwC en los negocios con Margarita Castillo. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. El temor de las organizaciones a los delitos cibernéticos alcanzó el nivel más alto en 6 años, según la encuesta de delitos económicos 2016 de PwC. El 36% de las organizaciones experimentó algún delito económico durante los 2 últimos años, siendo los delitos cibernéticos los que afectaron prácticamente a la tercera parte, el 32%. La encuesta evidencia el enfoque pasivo que las organizaciones adoptan ante los delitos económicos. Para elaborar la encuesta, PwC entrevistó a más de 6,000 participantes en 115 países. A pesar de la reducción marginal de delitos económicos reportados en general, los costos financieros de cada delito continúan siendo importantes. 14% de los participantes tuvo pérdidas por más de $1 millón durante los 2 últimos años. Para descargar la encuesta de delitos económicos, consulte la dirección que aparece en la pantalla. PwC presenta una publicación que expone las 20 preguntas básicas que se hacen los líderes de negocios. La compilación analiza y responde a preguntas como ¿qué nos ayudará a tomar decisiones más inteligentes? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo nos preparamos para la incertidumbre? ¿Qué sabemos acerca del cambio? ¿Y cuál es la mejor manera para hacer el trabajo? Estas son algunas de las preguntas frecuentes que se hace un hombre que dirige los negocios hoy en día. PwC presenta un análisis sobre la energía y ofertas renovables, una perspectiva para 2016 y un análisis de 2015. Las perspectivas económicas tienen fuertes factores que impulsan a cambiar algo dentro del sector de energía y energía renovable, por lo que esperamos que en el 2016 haya un impulso hacia estos temas. Lo que busca esta publicación es reflexionar sobre la transformación global
del sector de energía. Para consultar el reporte, visite la sección de energía en pwc.com/MX. En vísperas de la convención bancaria a realizarse en Acapulco, PwC presenta los resultados del suplemento de servicios financieros de la reciente encuesta global de CEO. El 70% de los CEO considera la escasa disponibilidad de habilidades de su gente como una amenaza para el crecimiento. Por otra parte, el 64% de los CEO de bancos y mercados de capital planea cambios importantes en la definición y administración de riesgos. Un 71% considera que actualmente hay más amenazas para el crecimiento que hace 3 años y más del 70% de los CEO se preocupa por los cambios en el gasto y el comportamiento de los consumidores. El suplemento lo puede encontrar en la sección de sector financiero en pwc.com/MX. El 2 de marzo, PwC realizó un encuentro especial sobre el cierre de la reunión anual de los 21 territorios estratégicos de PwC en el mundo en el marco de los 110 años de PwC en México. En el evento contamos con la presencia de nuestro CEO global, Denis Nally, acompañado de nuestro CEO de México, Carlos Méndez, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien fue nuestro invitado especial de la noche. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 10 de marzo, Foro de Mujeres impulsando lo extraordinario, nuestra responsabilidad con la sociedad en el marco del Día Internacional de la Mujer. 10 y 11 de marzo, PwC presenta su libro Normatividad Bancaria 2016 en el marco de la Convención Bancaria a realizarse en la ciudad de Acapulco. 16 de marzo, el IMEF y PwC México realizan el evento Internacionalización, una forma para generar valor. 17 de marzo, PwC presenta los resultados de la encuesta global digital IQ Survey, donde se revelan las acciones que los líderes deben hacer para asegurar que sus inversiones digitales generen y mantengan el valor de su negocio. 1 de abril inicia el diplomado sobre tratados internacionales en comercio y tributación, oportunidades de negocios, realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde PwC es un aliado estratégico. Para más información sobre todos nuestros eventos, consulte el calendario en pwc.com/MX/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Continúe con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Que pasen una excelente noche. Los invito a escuchar el punto de vista de César Rosete, socio líder de la industria de turismo de PwC México. Estamos viviendo otra vez un excelente Mexican Moment para el turismo. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, en 2014 regresamos al top 10 de turistas recibidos. Y en 2015 recibimos 32.1 millones, lo que nos vuelve a poner como un destino preferido para vacacionar. La situación económica global nos está afectando directamente, ya que nuestros ingresos petroleros se han visto disminuidos sustancialmente a raíz de la cotización actual de nuestro barril de petróleo. Todas las repercusiones que implica para el gobierno y en su cadena de suministro. La devaluación del peso frente al dólar y los ataques terroristas a ciudades como Francia hacen que nuevamente el turismo se vea como nuestra principal fuente de divisas y los turistas vean a México como un fuerte candidato para vacacionar. Los turistas actuales buscan una experiencia de valor que les motive a regresar a los destinos que visitan. México tiene todo para lograr este objetivo, solo es importante revertir la percepción de inseguridad. Un aspecto a revisar de manera inmediata es la falta de conectividad que tenemos en varios destinos. Asimismo, es indispensable que el gobierno cree modelos de incentivo tanto a nivel federal como estatal para fomentar la inversión en hoteles, restaurantes, parques recreativos, carreteras, entre otros. Para seguir en este camino se deben realizar intensas campañas de promoción de la riqueza natural que tiene nuestro país, todas las cualidades y atracciones de los destinos que tenemos. Los organismos nacionales y estatales encargados del turismo deben fomentar la innovación en los destinos maduros y en los que están en proceso de desarrollo fomentar la excelencia en la calidad y calidez de los servicios que nos identifican a nivel mundial. Gracias por acompañarnos esta noche en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Los esperamos en 15 días. Que pase una excelente noche.